Buenas tardes, distinguida maestra Xiomara Polanco. Somos el grupo número 4 y para nosotras es más que un placer poder estar presentándole lo que es un tema tan controversial como lo es y como marcó tendencia en nuestro país. Nuestro grupo es representado por Erika, Dayani, Saoni, Esmerlin y una servidora quien les habla, Yurelsi. Entre los temas que vamos a mencionar en la tarde de hoy se encuentra lo que es la anexión y la guerra restauradora, sus causas y consecuencias, el surgimiento de grupos políticos, características de los gobiernos de Ulises Erox, mejor conocido como Lilis, la economía dominicana y el Partido Azul, la deuda y los comienzos de la influencia americana, el gobierno de Ramón Cáceres, iniciado en el 1906 hasta el 1911, el derrumbe de la soberanía, primera ocupación militar norteamericana, iniciada en 1916 hasta 1924, y por último, pero no menos importante, el gobierno de Horacio Vázquez, iniciado en el 1924 hasta el año 1930. La anexión y la guerra restauradora. El movimiento instaurador fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionista o revolucionaria devolvió a la República su independencia el 3 de marzo del año 1865. La base social de ese movimiento estaba constituida fundamentalmente por los campesinos. Entre las principales causas de la restauración tenemos el temor a la implantación del monopolio de parte de los cosecheros y comerciantes cibaeños, la rebelión contra los accionistas, la que se convirtió en el principal baluarte durante los años 1863-1865. La anexión despertó en el pueblo dominicano los ideales patrios y democráticos expresados en la Guerra de la Restauración. La vuelta de la República Dominicana a la dominación española. Esto implicaría que el país volvería a regirse y a ser administrado por las leyes españolas. El ejército dominicano se convertiría en ejército español. Ese acontecimiento liquidó la independencia nacional y fue una negación del ideal trinitario, lo que el pueblo dominicano no aceptó porque era lesivo a la soberanía nacional. Entre las consecuencias más importantes que podemos denotar sobre la Guerra de la Restauración están las siguientes. Se puso fin al predominio de los ateros en la vida política dominicana. Se consolidó la independencia dominicana, mostrando a los dominicanos los muchos sacrificios que eran capaces de hacer para preservar su independencia. La victoria de los restauradores fue un estímulo para que Cuba y Puerto Rico, entonces colonias españolas, se lanzaran a la lucha armada independentista contra el colonialismo español. Los haitianos renunciaron desde entonces a la idea de apoderarse de la República Dominicana mediante una invasión armada. Buenas tardes, mi nombre es Esmerlin Rodríguez Reyes y le estaré hablando sobre el gobierno de Ramón Arturo Cáceres 1906-1911. Ramón Arturo Cáceres Vázquez nació el 15 de diciembre del 1866 y falleció el 19 de noviembre del 1911. Alias Mon Cáceres fue un político dominicano, presidente y ministro de Guerras y Marinas de la República Dominicana. Sus padres fueron Manuel Altagracia Cáceres y la señora Remigia Vázquez Ureña. Contrajo matrimonio con la santiaguera Narcisa Ureña Valencia. Desde su juventud se opuso a las actividades políticas del país, hasta que su primo Horacio Vázquez le participó los planes de Lili
de darle muerte a este, Cáceres se antepuso y convenció a Vázquez de planear y ejecutar la muerte de Lilis, en razón de que se atribuía al padre Manuel Cáceres, Meme Cáceres, cuando fue candidato a la presidencia. Debido a este acontecimiento, Cáceres decidió formar parte del grupo que ejecutó al dictador Ulises Lilis el 26 de julio del 1899 en la ciudad de Moca. Después de la muerte de este tirano, Vázquez estableció un gobierno provisorio en Santiago de los Caballeros, del cual Cáceres pasó a ser ministro de Guerra y Marina. Después de la renuncia del vicepresidente de Lilis, el gobierno se trasladó a la capital y Vázquez convocó la asamblea eleccionaria, resultando como presidente de la República Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez como vicepresidente, siendo designado. Además, como delegado del gobierno en el Cibao, Cáceres fue nombrado gobernador en Santiago. En el gobierno de Cáceres hubo 4 aspectos principales, las cuales son la pacificación de una vasta región del país, la puesta en práctica de una nueva política económica, la reorganización del ejército y por último, pero no menos importante, el aporte en el área de las obras públicas. También en el gobierno de Cáceres hubo algunas medidas tomadas por Ramón Cáceres con el propósito de fortalecer los controles del Poder Ejecutivo. Luego logró que la Asamblea Constituyente hiciera los cambios siguientes a la Constitución: anular el cargo de vicepresidente, ampliación del periodo presidencial a 6 años, se suprimió el Consejo de Ministros. Los gobernadores provinciales dejaron de tener el control militar en su provincia y sus funciones quedaron reducidas al plano civil. Se creó una cuenta especial en el presupuesto denominado Cuenta para Generales, a los órdenes del presidente de la República. También se instauró un sistema bicameral con la Cámara de Senadores y Diputados. Con todas estas medidas, Cáceres buscaba mantener el control político y militar de nuestro país. El derrumbe de la soberanía, 1911-1916. La muerte de Cáceres puso en movimiento las energías guerreras de los dominicanos. Permitió el resurgimiento del partido jimenista con la preponderancia política y militar del caudillo guerrillero Desiderio Arias. De inmediato, tanto como Juan Isidro Jiménez como Horacio Vázquez permanecieron en el extranjero, pues ni uno ni el otro quería ligarse a un movimiento revolucionario que diera a entender acerca de una supuesta participación suya en la conspiración contra la vida del presidente Cáceres. Lo más importante era elegir un nuevo presidente y ese era un problema serio, pues el jefe del ejército, Alfredo Victoria, se opuso a que fuera escogido ninguno de los 2 grandes líderes y mucho menos el ministro de Hacienda. Federico Velázquez, quien había sido durante los últimos años la eminencia gris de las transformaciones administrativas y políticas del régimen. Entretanto, el poder ejecutivo quedó en manos del Consejo de Secretarios de Estados hasta que el Congreso eligiera un nuevo presidente. Todo el mes de diciembre del 1911 y el mes de enero del 1912 lo pasó todo el país presenciando los trabajos
de un Congreso que no podía ponerse de acuerdo sobre la persona a elegir y al mismo tiempo preparándose para la guerra civil que parecía inevitable. Alfredo Victoria no quería dejar el poder, pero como no tenía la edad constitucionalmente requerida para ser presidente, logró finalmente por medio de la fuerza que los congresistas eligieran el presidente de la República a su tío, Eladio Victoria. Hablando sobre el surgimiento de los grupos políticos rojo, verde y azul. El Partido Rojo se basó en el carisma de Buenaventura Báez y tuvo un carácter reaccionario. Los colores rojos y azules surgieron porque al momento de lanzarse a los combates en la llamada Revolución de 1857, para poder distinguirse los partidarios uno de los otros bandos, colocaron cintas de colores en sus sombreros. El Partido Azul inicialmente no sirvió a ningún caudillo o líder particular, sino que surgió para nuclear los sectores más avanzados heredados de las luchas restauradoras. Fue por eso que la mayor influencia en la primera parte de este partido la tuvo Gregorio Perón. Este partido también fue llamado Nacional Liberal. El Partido Verde fue formado por los partidos de Ignacio María González, quien, habiendo salido de las fuerzas liberales del Partido Azul, decidió romper con aquellas sosteniendo sus nuevas ideas de corte autoritarios. Ahora les estaré hablando sobre la economía dominicana y el Partido Azul. En que los azules llegaran al poder en el 1879 y se instalaran en él definitivamente no fue casualidad, luchando contra los burocráticos del sur para imponer un estilo político basado en la teoría y doctrina liberal de la época. Durante todo este tiempo la lucha fue dual, pues los ibaeños tuvieron primero que afrontar las oposiciones de la provincia del sur en el 1858, resistiéndose a organizarse democráticamente en la forma que establecía la Constitución de Moca. También tuvieron que luchar 2 años contra Santana y los españoles para reconquistar la República y la soberanía y restaurar la República conforme a la misma Constitución de 1858. Más adelante tuvieron que luchar contra Báez y sus seguidores rojos para impedir que el país fuera vendido a los Estados Unidos y para derrocar la tiranía que se instituyó bajo la postura de la Constitución de 1854 que había compuesto Pedro Santana para gobernar conforme a los intereses de la sociedad sureña. Durante todo ese tiempo, el Partido Azul fue el partido de los intereses tabareños o cibaeños. Esto es el partido que expresaba mejor la naturaleza de la sociedad rural y mercantiles basado en una economía agrícola estructurada en torno a la explotación de necesidades pequeñas, previos cuyos productos eran comerciados a través de complicadas cadenas de relaciones económicas que involucraban a toda la población cibaeña. El Partido Rojo, en cambio, fue el partido de los grandes propietarios de ganaderías y madererías sureños o norteños. Una fortuna y poder personal derivada de la posesión de extensos territorios explotados por una masa de peones dependientes de sus amos, debido a la poca productividad agrícola de la tierra en esta región. Durante la Primera República y luego los años posteriores a la restauración, el Cibao y el Sur se comportaron como 2 países diferentes, independientes entre sí, y al mismo tiempo segregaron política y socialmente. La falta de camino hacia la comunicación entre estas 2 regiones sumamente diferentes, y por eso sus habitantes estaban ligados más directamente a los mercados compradores de su producto que hacia el intercambio interregional. Como las 2 regiones producían mercancías diferentes con distintos mercados, así vemos que mientras el sur y Santo Domingo estaba orientado hacia Inglaterra, el Cibao y Puerto Plata estaba
estaba en San Tomás. La caoba llegó a ser la base de la economía sureña, así como el tabaco fue la base de la economía. Muy buenas ciudadana. tardes, mi nombre es Dayani Polanco Valerio y le estaré hablando sobre las características del gobierno de Ulysses S. Grant y sobre la deuda de los comienzos de la influencia americana. Características de la dictadura de Ulysses S. Grant Lilly. Hizo florecer los medios de comunicación. Fue responsable de la instauración del ferrocarril. Fue auspiciador de las primeras y más importantes obras de infraestructuras del gobierno. Fue responsable de la deuda externa que quebró las finanzas públicas. La deuda y los comienzos de la influencia americana. Más allá de su condición de dictador, Ulysses S. Grant Lilly simboliza en nuestra historia el gobernante que endeudó e hipotecó a la República Dominicana al extremo de comprometer su independencia y soberanía. En 1888, Lilly concerta un primer empréstito en la Casa Westendor de Amsterdam, Holanda, por la suma de 170.000 libras esterlinas, con interés anual de un 6%, a ser pagados en 30 años. En la garantía, las aduanas dominicanas son hipotecadas y al Westendor queda facultada para nombrar agentes fiscales que retendrían el 30% de los ingresos. En 1893, la Westendor vende su acreencia en el Estado Dominicano a capitalistas norteamericanos que crearon para hacer fines la compañía San Domingo Import. Buenas, mi nombre es Erika Martínez Martínez. Yo le estaré hablando sobre la primera ocupación militar de norteamericana. La primera ocupación militar norteamericana se produjo entre el 1916 y el 1924. Fue una de las numerosas intervenciones en América realizadas por las fuerzas militares estadounidenses. El 13 de mayo de 1916, el controlar el militar William Byrd, experto obligó al secretario de la Guerra de la República Dominicana, Descenderio Arias, quien había ocupado el cargo durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez Pereira, a abandonar a Santo Domingo, bajo la amenaza de realizar un bombardeo naval a la actividad. 3 días después de que Descenderio Arias abandonaba el país, un contingente del Cuerpo de Marines de Estados Unidos desembarcó y en 2 meses tomó el control de la nación, impidiendo en noviembre de 1916 un gobierno militar bajo el modo. En la mayor parte de la República, con la extensión de la región oriental, a consecuencia de la ocupación, el presupuesto del país, el equilibrio, disminuyó la deuda externa y se retomó el crecimiento económico. Muchas gracias. La fuerza de ocupación proporcionó la realización de importantes proyectos de infraestructura, como la creación de nuevas carreteras que unieron todas las regiones del país por primera vez en la historia. También se creó la Guardia Nacional, una organización militar profesional que sustituyó a la fuerza partidista de carácter caudillista, que habían librado una lucha intachable por el poder. La mayoría de los dominicanos, sin embargo, se resistió por la pérdida de su soberanía a manos de los extranjeros. El país quedó en manos del Departamento de Marina estadounidense. Un movimiento guerrillero, conocidos como los Cabilleros, contó con el apoyo de la población en las provincias orientales del Selvo y San Pedro de Macorís. Estos insurgentes
Sobre la base de su mejor conocimiento del terreno local, lucharon contra la ocupación de Estados Unidos desde el 1917 hasta el Horacio 1921. Vázquez nació el 22 de octubre del 1860 en Estancia Nueva, próximo por los Perdios de Moca. Sus padres fueron Racilio Vázquez Lizardo, hijo del español Ramón Vázquez y de la mocana María Lizardo. Vázquez adquirió importantes conocimientos de adulto, se dedicó a las labores agrícolas y comerciales, viajando con frecuencia a La Vega, en la cual estaba relacionado con su familia de importancia social. Hombre de gran estatura y de constitución física fornida, se congregaba rápidamente la simpatía de manera especial por su serenidad, la rectitud de sus conductas, sus condiciones intelectuales y su parte distinguido, aunque nunca mostró vivencia de los ingenios. También nos decía que Horacio Vázquez contaba con 26 años. Se inició en la política pocos días más tarde estallar la revolución de Moya al ser atacada la ciudad de La Vega por tropas injetuadas. Se destacó en sus defensas, solidándose con el gobierno que encabezaba Alejandro Walsh y Gil. A su regreso al país, se dedicaba nuevamente a la actividad de comercialización en compañía de Ramón Cáceres. Su primo, Federico Velázquez, a Horacio Vázquez le llegó la noticia de que había impartido órdenes para asesinarlo y le confirmó de ello a sus primos Ramón Cáceres, quien odiaba a Lilis por la responsabilización de la muerte de su padre. La relación de Cáceres, aceptada por Horacio Vázquez, fue la consumación del asesinato de Lilis. Se impartió la conspiración y tan pronto como se produjo un momento favorable, el 26 de julio del 1899, Ulises Eroux fue asesinado. Terminada la tiranía de Lilis, no le fue posible mantenerse en el poder. Al presidente Figueroa, que había asumido el poder inmediata y la constitucionalmente se produjo una sublevación militar bajo la dirección de Horacio Vázquez, que formó en Santiago un gobierno provisional que rápidamente se trasladó a Santo Domingo. Y pese a que no se encontraba en el país, Jiménez fue reconocido como líder principal del movimiento de Vázquez, quien investidó como presidente de gobierno provisional. Gobernó el país desde agosto a noviembre de 1899. Llamó a elecciones y con su apoyo, Jiménez se presentó como candidato único, obteniendo una abrumadora votación. Finalizada la Guerra Restauradora el 3 de marzo del año 1865, el gobierno español emite un decreto que determinó el abandono del país y anuló el pacto de la anexión. Esto ha sido todo de nuestra parte, esperamos haya sido de su total agrado. Muchas gracias.